Yo quiero que para esta charla estén todos. Es muy importante para nosotros, los sacerdotes, pero sobre todo ustedes, escuchar la charla sobre la confesión, ¿sí? Pero no la parte teórica, sino incluso hasta la práctica. ¿Cómo debo confesarme? ¿Qué debo confesar? ¿Cómo debe ser mi confesión? ¿Por qué debo confesarme? ¿Sí? ¿Y qué ocurre si no me confieso? ¿Cuáles son las características que debe tener mi confesión? ¿Qué es eso que yo aprendí cuando era niño? Había 5 condiciones para confesarme, ¿sí? ¿Por qué no me confieso? Siento que no tengo dolor. ¿Qué es eso del dolor? Creo que no tengo seguridad y voy a volver a caer. ¿Qué es eso? ¿Puedo? ¿No puedo? Eso es muy importante y eso es lo que vamos a tocar. Y nuestro Señor los va a escuchar los domingos a ustedes y voy a ver si ahí nuestro Señor va a escuchar y va a ver si prestaron atención o no en la charla de la confesión. Nuestro Señor, nosotros no. El tema, como dice el Padre Giuliano, que Dios obra a través de nosotros como gracia instrumental, y el instrumento no deja de ser el Padre Giuliano o el Padre Conte, ¿no? No, pero es nuestro Señor el que escucha en la confesión. Bueno, creo que estamos todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración a Nuestra Señora, María Auxiliadora, a María también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tratar de hablar. Si no me escuchan, me levantan la mano y dicen, ¿no se escucha? Bueno, porque a veces tiendo a bajar un poco la voz. Sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Los sacramentos se constituyen formalmente en el género de signos prácticos de la gracia. Por ejemplo, el sacramento, aquí, el sacramento del bautismo, signo práctico de la gracia. El bautismo. ¿Qué signo tenemos en el bautismo que nos representa la gracia? El lavar. ¿El sacerdote qué hace? Arroja agua. Al arrojar agua sobre el niño o la persona, ¿qué figura eso? ¿Qué significa el arrojar agua? Un lavado. ¿Lavado de qué? Del pecado original. Entonces, todos los sacramentos son signos prácticos de la gracia. El pan y el vino en la Eucaristía significan el alimento del alma por la gracia eucarística. ¿Sí? El sacerdote escucha los pecados, hace la señal de la cruz, y todo eso significa que el arrepentimiento, el lavado de los pecados, la confesión de los pecados, ¿no es cierto? Y eso significa que el resultado del perdón de los pecados. Bueno. Los sacramentos son signos sagrados que producen la gracia santificante en el que los recibe, ¿verdad? Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, vamos a la Sagrada Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Hay que arrepentirse.
para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más aún, en San Juan, capítulo 20, versículos 21 y 23, cuando uno dice, ¿para qué me voy a confesar? Si son hombres como yo los sacerdotes, lo que dicen hoy en día, ¿no? Tristemente, bueno, con el modernismo y el relajo de la Iglesia, cada vez es más ese cuestionamiento de las personas, ¿verdad? Pero esa persona, ese sacerdote, es Jesucristo. Y en San Juan, como decía, capítulo 20, versículos 21 y 23, cuando resucitó nuestro Señor, se les apareció a los apóstoles y le dijo, la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo. No le dijo a toda la multitud, a los apóstoles. Veamos bien, no le dijo a todos. Como me envió mi Padre, así os envío. ¿Y para enviar a qué? A predicar, a evangelizar. Diciendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados les serán perdonados. A quien se los retuviereis les serán retenidos. A quien no lo perdonare, aquel que no le perdone, no serán perdonados. Entonces le dio el poder, la potestad de perdonar los pecados después de la resurrección. Sopló sobre ellos. Y en la ordenación sacerdotal, cuando el sacerdote lo están haciendo sacerdote, lo consagran, ¿sí? El sacerdote, ese neosacerdote, ese sacerdote joven, tiene su casulla enroscada, ¿sí? Que es la cruz de Cristo. Está abrochada, se desabrocha, se desenrosca esa casulla y le dice, el sacerdote ahí le está dando el poder, el obispo, perdón, al nuevo sacerdote, el poder de perdonar los pecados. Es muy bonito ese momento porque se saca, la casulla se va desplegando, ahí está, y es el momento justo donde se le está dando, simboliza ese poder de perdonar. Si alguno dijere, dice la Iglesia, que las palabras del Señor el Salvador nuestro, recibid el Espíritu Santo, si alguno dijere, a quienes perdonaréis los pecados les son perdonados, a quienes se los retuviereis les son retenidos, no han de entenderse del poder de remitir y retener los pecados en el sacramento, como la Iglesia Católica lo entendió siempre desde el principio, sino que lo torciere ese argumento, no lo cree, sea anatema, sea condenado, dice la Iglesia. Esa persona debe ser condenada, es decir, debe ser castigada, rechazada. La persona tiene que creer realmente que es un sacramento que Dios instituyó a través de los sacerdotes, los apóstoles. Sí. Sí. Porque si no está arrepentido, no. Porque son tan graves. Ahora en realidad todos los pecados los puede perdonar los sacerdotes en este momento. Por ejemplo, el pecado del aborto, que era la excomunión, las excomuniones la tenían que ir al obispo. Pero ¿quién cae en excomunión? Bueno, un paréntesis muy chiquito. El que cae en excomunión es el que sabe que si hace tal cosa hay una excomunión. Si no sabe que hay una excomunión, no tiene que recurrir a nadie más que al sacerdote. No cae en excomunión, ¿me entendieron? Para que una persona tenga una excomunión tiene que saber que hay una excomunión, porque hay mucha gente que es ignorante, que no sabe que hay excomunión, por ejemplo con la pena del aborto. Entonces la mujer que aborta o la persona que apoya un aborto y no sabe que había una pena de excomunión, no cae en excomunión, ¿sí? Pero bueno, con respecto a esto, claro, como el pecado es tan grave, a propósito, para que le sea aún más, vea la gravedad de lo que hizo, tiene que recurrir al obispo o al papa. Antes era así. Entonces, ¿qué se entiende por confesión? ¿Tengo que confesarme y listo? Ojo, porque se pueden cometer sacrilegios.
La confesión sacramental, ¿qué es? Es la acusación, muy importante estas palabras, acusación voluntaria de los propios pecados cometidos. Confesión, penitencia, nada de cosas light, reconciliación, reencuentro con Dios, todo eso es modernista y eso se trata ahí de bajar la culpabilidad. ¿Sí? Yo soy culpable, pequé contra un ser infinito. Yo soy una hormiga que le dije a Dios que, como un granito de arena, como si le gritara al mar, ¿por qué me mojas? Un granito de arena, el mar es inmenso, lo aplasta todo. Bueno, así somos nosotros. Cuidado. Nada de reconciliación, bla, bla, todo eso es light, no existe. Esto es muy luterano todo eso, ¿sí? Entonces, confesión, yo digo, confieso mi culpa, penitencia se llama. No hay que mirar la religión tampoco católica, porque nos puede escuchar decir que estos son oscurantistas, todo es terrible, todo es pecado. No. Dios es amor y misericordia infinita, pero también es justicia. Pero Dios, hay que llamar a las cosas por su nombre. Al pan, vino, blanco, negro, nada de grises. Yo pequé, soy pecador. ¿Sí? ¿Me equivoqué? Punto. ¿O no? Entonces no hay que tratar de hacer grises no, y menos con Dios, porque siempre soy injusto. Voy a quedar injusto con Él, si soy un granito de arena. Entonces, confesión, acusación voluntaria de los propios pecados cometidos después del bautismo. Después del bautismo. ¿Por qué no antes? Y porque a partir del bautismo comienza la vida del católico. Es la puerta que se abre con el bautismo. Si yo me bautizo de grande, se me perdona el pecado original y todos los pecados. Si estoy arrepentido siempre, ¿no? Porque ya tengo conciencia cuando soy adulto. Entonces, por eso se dice después del bautismo. Los pecados después del bautismo, ¿sí? Hecha por el penitente, confesión voluntaria de los propios pecados, hecha por el penitente, ¿a quién? Al sacerdote. El sacramento de la penitencia solamente puede recibirlo ¿quién? Eso es otra cosa importante. Cuando ustedes llaman por teléfono al sacerdote, ¿puede ir a asistir a un muerto? Una vez me llamaron por teléfono, yo no lo puedo creer. ¿Puede darle los sacramentos a una persona que acá murió? Cuidado, a ver, hay que distinguir. No puedo confesar a una persona que murió. ¿Cómo lo confieso? Entonces, el sacramento de la penitencia solamente puede recibirlo el hombre viador. El viador es el que pertenece todavía en este mundo. Sí, puedo ir a asistir a una persona que está inconsciente, por supuesto, le doy la bendición, está latiendo el corazón, todavía hay vida. Uno le da la absolución bajo condición, por las dudas que si antes de quedar en inconsciencia emitió un acto de arrepentimiento, entonces le doy la absolución bajo condición. Si la condición ¿cuál es? Para Dios es si estaba arrepentido, la absolución hizo efecto. Si no estaba arrepentido, la absolución no hace efecto. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, el hombre viador que haya cometido algún pecado mortal o venial después del bautismo y esté debidamente arrepentido. La confesión no es una narración, es una acusación. Escuchen bien esa palabra. Narración no, acusación. Yo miento, discuto, me peleo, bla, 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 bla. Eso no es, me estoy acusando, no me estoy acusando, estoy diciendo mi costumbre. Yo tengo que decir mentí. ¿Sí? Por ejemplo. Falté a misa. No, falto a misa, hago esto, hago lo otro, pero eso es una costumbre, está muy mal. Aparte no expresa arrepentimiento, eso ya vamos a hablar también más abajo. No expresa arrepentimiento, deben saber confesarse e ir al grano. Ya vamos a ir al grano. Entonces, debidamente arrepentido, ¿sí? La penitencia consiste esencial y principalmente en el dolor y arrepentimiento de los pecados, no en el cambio de vida o un cambio, una mutación del consejo anterior. Es decir, me aconsejaron cambio. No.
Tengo que reconocer que me equivoqué. Esto no es porque hoy decidí cambiar. Como uno dice, bueno, decidí dejar de fumar. No, esto no es así. No es que, no, me arrepiento. Encuentro que lo que hice está mal. ¿Sí? Mi inteligencia me dice que está mal. Ahí también hay que dividir la inteligencia, sentimientos, porque a veces no siento, a veces no termino de entender. Puede ser. Hay gente que a veces no termina de entender, pero sé que Dios, porque mi catecismo, el sacerdote me está explicando, sé que Dios está enojado por lo que hice, entonces por eso yo me confieso, aunque no sienta. En nuestra religión no todo pasa por el sentir. La fe, sobre todas las cosas. La fe, no seamos sentimentales, la fe. No siento dolor, entonces no puedo confesarme. Sé que estoy mal, tengo el alma manchada, estoy en pecado mortal, entonces tengo que volver a la gracia, pero no siento, no importa, porque su inteligencia que le dice que está incorrecto. Entonces tengo que corregir eso. ¿Qué es el pecado mortal? ¿Para qué está instituida la confesión? Sobre todo para el pecado mortal. ¿Por qué se hizo la confesión? Primer lugar, para el pecado mortal. Segundo lugar, para el pecado venial. Pero principalmente el pecado mortal. Porque es el pecado que a mí no me deja entrar al cielo. Está instituido principalmente por el pecado mortal. No quiere decir que yo debo ser un relajado y total, las pequeñas faltas no confesarlas. No. También. ¿Sí? Pues si quiero perfeccionarme, primero el pecado mortal. Entonces, ¿y qué es el pecado mortal? Una falta, ¿qué nos dice el catecismo? El pecado es una falta voluntaria contra la ley de Dios, si es pecado mortal, contra la ley de Dios en materia grave. Si es pecado venial, en materia leve. Materia es lo que yo voy a decir, la falta. Entonces, pecado mortal nace ¿de qué? De la voluntad del hombre, que se aparta ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hace después? Y se convierte a una criatura. Prefiero el vaso con agua antes de Dios. No sé, prefiero comerme una torta, un pastel riquísimo y no me importa Dios. Esa elección de convertir, es decir, que mi corazón se apegue a este acto y no pensar en Dios. Ahí es donde, claro, la debilidad nuestra. Ahí está nuestra debilidad. O pensar, total, todo el mundo lo hace, todo el mundo. Pero ¿y Dios? ¿Qué? ¿Quién está equivocado? ¿Yo? ¿Todos nosotros? ¿Dios? No. Hay un Dios. Hay una ley. La ley son los 10 mandamientos. Nadie nos puede venir a decir que no existen los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. Y ahí está la elección del hombre. Ahí está nuestra inclinación al pecado. Las consecuencias del pecado original. La inclinación al pecado se le llama, en teología, fomes peccati. Es decir, inclinación al pecado. Esa enfermedad de inclinarnos al pecado. Esa inclinación al pecado. ¿Qué sé yo? Uno ve una persona y es antipática. Entonces ya la ve, uno dice, no la traga. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a responder según lo que yo siento? No, si soy un buen cristiano, un buen católico, tengo que tener caridad. Sonreiré. ¿Y es falso? No, es virtud. Porque en vez de ahorcarlo, le sonrío, estoy haciendo virtuoso. No es falsedad. Porque por amor a Dios y por amor a la caridad, le sonrío. Y no le contesto todo lo que tal vez quisiera decirle. Entonces, dígame. ¿Alguna vez me dijo un padre que tenía que girarse de corazón? No sé. Es que a veces, vuelvo a repetir, no todo pasa por el sentir. Exacto. Entonces, en este caso, es una persona que me cae antipática. En la vida de Santa Teresita de Jesús, justo hay un capítulo que habla que le dedicó a una religiosa que era terrible, así dicen, Santa Teresita de Jesús, le dedicó una sonrisa a una religiosa que siempre era medio antipática. Y ahí está. ¿Y ella qué hizo? Pero ella seguía sintiendo antipatía, Santa Teresita, pero aún con antipatía seguía sonriendo. Entonces yo le sonreía, porque también está la educación, la caridad, ¿cierto?
Entonces, eso significa virtud. Y lo que hay que hacer es, aunque yo no sienta lo contrario, tengo que convertir mi corazón a la virtud, no pecar. Entonces, dirigir mi corazón, bueno, esa inclinación, a lo que iba era, que esa inclinación al pecado, ¿quién no la tuvo? La Santísima Virgen. Ni siquiera sintió ese desorden en su carne. Nosotros sí sentimos todo eso. Entonces ahí es donde tenemos que elegir, convertirnos a Dios o a la criatura, es decir, al acto malo que yo no debo realizar y lo hago. Bueno. Entonces, decimos acusarnos de los pecados, tener ese dolor de los pecados y ese propósito de enmienda. Propósito de enmienda. ¿Qué es el propósito de enmienda? El propósito de enmienda es corregir, enmendarnos, corregir nuestra actitud. Proponernos poner todo de nuestra parte para no volver a pecar. Pero si peco nuevamente, el futuro es de Dios. Es hoy lo que quiere Dios. Pero yo no sé si mañana voy a volver a pecar. No sé, Padre, si tengo verdadero propósito de enmienda. Hay mucho escrúpulo en toda esta materia. Dios lo que pide es hoy. El mañana es de Dios. Y el hacer todo de mi parte para no volver a caer. ¿Sí? Hoy estoy haciendo la fila de confesión, en este momento hoy quiero corregirme, no volver a pecar. El resultado se lo dejo a Dios. Tengo que tratar, evidentemente, de poner todo de mi parte. Ese todo ya lo vamos a explicar. La voluntad de destruir, ¿no es cierto?, el pecado, de poner todos los medios conocidos y necesarios para evitar el pecado. Esa voluntad de satisfacer a Dios por los pecados cometidos, propósito sincero de nunca más pecar. El objeto material de la penitencia, entonces dijimos, son todos los pecados graves o leves cometidos personalmente. El pecado mortal me aparta totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque yo... Pase. Me aparta totalmente de Dios porque yo hiero los derechos de Dios y del orden impuesto por Él. Voy contra el orden impuesto por Él. No robar, robo. Estoy contra el orden de Él. En primer lugar, el pecado mortal. En segundo lugar, el pecado venial. ¿Y el pecado venial qué hace? Ya dijimos, el pecado mortal lo que pasa. Pierdo la gracia santificante, me convierto a la mala costumbre, a la criatura se dice, o al acto malo, pero con el pecado venial entibia las relaciones entre Dios y el alma. Al entibiar, la gracia va disminuyendo, se va debilitando. Está en gracia de Dios, pero se va debilitando. Y entonces va poco a poco desviándose del camino recto que conduce a Dios, el pecado venial. Y el pecado venial, como me entibia, hace que yo gane menos gracias, menos méritos, porque mis obras van a ser tibias, relajadas. El pecado original no es materia de confesión. Entonces, y el pecado ajeno tampoco. Es importante saberlo. No hay que hablar de la gente en el pecado. ¿Sí? Bueno, fulanito, menganito, a veces
a veces hay complicidad, pero no hay que decir nombres y todas esas cosas, ¿no? A veces hay que plantear ciertas cosas, por ejemplo en el matrimonio, a veces hay que plantear. En la confesión, padre, lamentablemente me siento presionado o presionada. En el matrimonio, ser discreto, por ejemplo, ¿no? Y a veces ahí es donde se producen faltas, pero el pecado, la materia de la confesión es el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es el objeto? Sí. Sí. El pecado venial, dicen que, por ejemplo, se borra con la maldita, la comunión. Si estoy arrepentido, sí, ahora lo voy a... Sí. Entonces, si yo tengo un pecado venial, que es consecutivo, ¿se me restablece la gracia cada vez que yo...? Si estoy arrepentido, sí. Por ejemplo, para los pecados veniales, después lo vamos a decir, o lo vamos diciendo ahora, no es necesario acordarse absolutamente de todos los pecados veniales. Si uno se acuerda, mejor y los dice. Si se olvidó de algo, no hay que tener escrúpulo, no importa, porque lo primero es el pecado mortal. ¿Entienden? Es para el pecado mortal. Sin pecado venial uno puede decir algunos, hay que tratar de ser delicado de conciencia, entonces recordar lo que hice. Si no me acuerdo todo, o después me acordé de algún pecado venial, no importa, se lo dicen después. No hay necesidad de decirlo todo. Y después, los pecados veniales se perdonan cuando yo comulgo también. Si yo voy a comulgar, ¿por qué está el confiteor antes de la misa, antes de la comunión? Porque yo me dispongo, pido perdón, me arrepiento y voy a arrodillarme y me comulgo. Y la comunión absuelve, es decir, purifica, me perdona los pecados veniales. Hacerse una señal de la cruz con agua bendita, pero con devoción y arrepentido, perdona los pecados veniales. Hay estos actos que Dios es tan infinitamente misericordioso que ayuda a que el alma crezca en gracia, en santidad. ¿Sí? ¿Y qué más borra los pecados veniales? Los actos de caridad, los méritos que yo voy ganando, las gracias que yo voy ganando. ¿Sí? Ayudar a un pobre, ese acto de caridad también borra los pecados veniales, aumenta la gracia de mi alma. Aumenta. Entonces, eso es la materia, ¿no? Los pecados. El objeto formal de la penitencia es la reparación del derecho divino violado por la culpa. Entonces, la confesión se necesita para la remisión de los pecados. Fuera de la confesión, puedo obtener el perdón de los pecados con un acto de arrepentimiento perfecto. Una persona que está por morir y justo el sacerdote no está. Por eso es tan importante asistir a los enfermos, ¿no? Hoy en día están todos abandonados, pero muchos. Asistir quiere decir decirle al enfermo que invoque a Dios. Si el sacerdote no está y el enfermo invoca a Dios y está arrepentido con gran amor de sus pecados, Dios lo perdona, le lava sus pecados. Y si muere, no se va al infierno, porque es un acto de dolor, de contrición. Pero no hay que especular con eso. Cuidado. Hay que llamar al cura. Entonces, se necesita la confesión para la remisión de los pecados. La confesión es de derecho divino, es decir, instituido por nuestro Señor. No es una creación del hombre, no es un invento de la Iglesia, ya lo vimos. Es necesario confesar todos y cada uno de los pecados mortales. Ahora voy a decir cómo se deben confesar. Todos y cada uno. No bla, bla, bla y saltar. Maté, mentí. No. Vamos a frenar. Maté, mentí y dije malas palabras. No, maté. ¿Maté a quién? A una hormiga. Ah, bueno, distinto. Entonces, cuidado, no es ta, tampoco, ¿no? Entonces, todos y cada uno. Hay que confesar las circunstancias que cambian la especie del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Robé. Muy bien. ¿Y listo? ¿Cuántas veces? Primero, ¿qué robó? Un caramelo. Bueno, es un pecado venial. ¿Sí? ¿Qué robé? 100.000 pesos.
Plata, dicen algunos, ¿no? Bueno, ¿cuánta plata? Pero hay que decir eso. ¿Por qué? Porque una cosa es robar 1.000 pesos, una moneda, y otra cosa es robar 50.000, 100.000. Es pecado mortal ya eso, porque es una suma importante. ¿Y cuántas veces robó? Y 5. Y esas 5 veces, miren cómo vamos investigando, ¿no? Y esas 5 veces robó la misma cantidad. ¿Cuánto robó en total? Circunstancias que cambia la gravedad de mi pecado. Una cosa es robar un caramelo, otra cosa es robar 100.000 pesos. Entonces hay que especificar las circunstancias. Una cosa es mirar a una persona que es soltero o soltera, y una cosa es mirar a una persona que está casada. Distinto. ¿Qué quiere decir eso? Adulterio. Cuidado. Entonces va subiendo la cosa. Circunstancias. Número aproximado de pecados. Circunstancias. Perdón. Sí. O sea, si un soltero mira a un casado, él también está pecando por adulterio. Si un soltero mira a un casado. Y claro, está el pecado de adulterio. Uno no puede codiciar, desear la mujer del prójimo o el hombre de la prójima. Pero, o sea, cae como adulterio. Y si está mirando con malos deseos, porque hay que tener cuidado, ¿no? Es buen parecido, bueno, será buen parecido, pero hasta ahí nomás, no miremos más, ¿no es cierto? Una forma de explicar, no sé, justo agarré esa. Lo que yo quería es decir que hay involucrado en el pecado adulterio el soltero. Claro. Es pecado adulterio. Perdón, padre. Sí. Es para aclarar ahí. Sí. Peca el que mira y el que hace pecar. O sea, También. Es para aclarar. Está el que hace pecar y las personas que están mal vestidas, provocativas. Están el pecado de la persona que mira y la persona que está exponiéndose. Por eso hay tanta cosa que... Por eso también hay otra pregunta que hace el sacerdote. ¿Usted se ha vestido provocativamente? ¿Ha dado mal consejo, por ejemplo? Otra cosa, ¿dado mal consejo? ¿Y ese consejo era grave o leve? Todo eso es muy importante. No es hay que saber confesarse, ¿no? Yo me confieso. Dice Santo Tomás algo muy hermoso. Dice así: en la segunda absolución, el poder de las llaves del sacramento, de perdonar algo de la pena, está empezado. Si yo me confieso, le explico, si yo me confieso, el sacerdote me absolvió y yo quiero volver a confesarme, lo mismo incluso, ya después voy a explicar bien, yo quiero volver a confesar lo mismo. Hay gente que por dolor, ¿qué hacen? Padre, me vuelvo a confesar por este y este pecado, por dolor, yo ya lo confesé. La segunda absolución, dice Santo Tomás, que hace que la pena que yo tengo que pagar por mis pecados se disminuya, se acorte. Es bonito eso, la segunda, y cuanto más la tercera o la cuarta o la quinta. No es que yo tengo que confesar toda mi vida todos los pecados que ya me confesé, pero a veces es bueno hacer una confesión general o decir, arrepentido y por humildad, Padre, también me confieso de los pecados, no sé, de crítica, de mentiras, contra la pureza, por ejemplo, ¿no? Y si quiero especificar cuál, lo puedo decir. Y eso sería una segunda o tercera o quinta absolución sobre ese pecado que ya no comete. ¿Y qué hace? La pena que yo tenía que pagar por eso se acorta o desaparece, absolutamente. Es muy bonito eso. ¿Por qué? Porque yo me confieso y tengo que cumplir la penitencia. Pero esa penitencia, ¿para qué la tengo que cumplir? Para que se me acorte el purgatorio, para que yo no vaya al purgatorio. Y si yo tengo que ir al purgatorio, que sea más cortito el purgatorio, ¿no? Están el cumplimiento de la penitencia y también todas las cruces de mi vida, más todas las gracias que voy a recibir durante mi vida, me van a ayudar a mí a acortar la pena de mis pecados. ¿Sí? Dios perdona, pero tengo que terminar de saldar una deuda. ¿Y cuál es la deuda que tengo que saldar? El amor que rompí para con Dios. Por ejemplo, uno le dice,
Se me cae un vaso, lo rompo. ¿Qué le digo al padre? Padre, se me rompió un vaso, disculpe. Sí, lo perdono, pero sería correcto restituir otro vasito, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el amor con Dios. Rompí el amor de Dios. Dios me perdonó, porque yo le pedí perdón. Pero nuestro Señor dice, bueno, hay que pegar un poquito el amor, hay que cicatrizar ese amor roto. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a cicatrizar? Pagando. Por todo, pagando con amor. Recibiendo las cruces de la vida, haciendo la penitencia. Bueno. ¿Cuáles son los 3 actos? Esto es muy importante. Del penitente. Actos. Contrición, decir dolor de los pecados. Confesión, decir los pecados. Y satisfacción, satisfacer por mis pecados. Contrición es un dolor y detestación de los pecados cometidos en cuanto son ofensa de Dios, con propósito de confesarse y no volver a pecar. La contrición debe ser verdadera, quisiera no haber cometido el pecado. Interna, verdadera o interna, ¿no? Formal, arrepentimiento de los pecados, explícito. Sobrenatural, un dolor sobrenatural, podemos decir sobrenatural perfecto y sobrenatural imperfecto. Es una distinción. ¿Qué quiere decir sobrenatural perfecto? Perfecta contrición. Yo me duele porque ofendí a Dios. Eso es perfecto. Me duele porque tengo miedo al infierno. Es imperfecto. Lo que tendría que dolerme realmente es porque ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos, como decimos en el acto de contrición, en el pésame. ¿Sí? Está bien, uno tiene dolor. Yo no lo hago porque quiero evitar el infierno. No, tendría que ser más honesto todavía, porque sé que Dios lo ofendo y está triste por mis pecados. Entonces sería un sobrenatural perfecto, ¿no es cierto? Sumo, arrepentimiento de los pecados debe ser sumo porque Dios es el sumo bien, ¿no es cierto? Y este dolor, como dijimos al principio, no es necesario que sea sensible, ni con mucha intensidad. Como decíamos, hay gente que dice, Padre, pero no siento. No importa. ¿Qué le dice su inteligencia? Que estuve mal. Bueno, con eso es suficiente. Yo sé que Dios está enojado. No siento, estoy frío. No importa, pero me tengo que arrodillar y reparar esta alma que está en desgracia, ¿no es cierto? Volver a la gracia. Entonces no se requiere que sea un dolor sensible, ni con intensidad. Tal vez podríamos decir un dolor, ¿cómo podemos llamarlo? Intelectual, no sé, podríamos decirle. Pero no importa, eso es suficiente. Universal tiene que ser el dolor. ¿Qué quiere decir? Que de esto me arrepiento, pero de esto no. No. Universal quiere decir todos los pecados. Estoy arrepentido de todo. Y me voy a confesar de todo, no de lo que a mí me parece, de todo. Propósito de enmienda. Se entiende por propósito de enmienda la voluntad deliberada y seria de no volver a pecar. Tiene que ser un propósito firme, decidido. Universal, también el propósito, quiere decir que se extienda a todos los pecados. Eficaz, huir de las ocasiones. Perdonar las injurias. Deponer los odios. Esto también es difícil. Hay gente que a veces dice, Padre, yo no me puedo confesar porque siento todavía mucha bronca con tal o cual persona porque me hizo mal. Bueno, vuelvo a repetir. Sentir no es consentir. Sentir no es aceptar la falta. Es lo mismo que estamos hablando de esa persona que me cae mal. ¿Sí? Yo puedo perdonar, pero puedo seguir sintiendo dolor. Es difícil ese tema a veces cuando nos hacen un daño, ¿cierto? Pero uno tiene que perdonar, pero el perdón no quiere decir que yo tenga que dejar de sentir, ahí está, el dolor
de lo que recibí. A veces es una decepción muy grande, una traición. Nunca pensé que tal o cual persona iba a obrar así tal conmigo, por ejemplo. Bueno, lo que hay que hacer es, sencillamente, es perdonar, que Dios lo juzgue, pero el hecho de perdonar no quiere decir que yo lo abrace, lo besa, le pongo el mantel para comer. No. Porque la otra persona, claro, de lejos, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si la otra persona encima tiene el tupé de ni siquiera cambiar su actitud o decirme perdón, es que es distinto eso. Perdón, eso es distinto. Porque hay personas a veces que ni siquiera piden perdón. Pero entonces, ¿qué tengo que cobrar? ¿Cómo tengo que cobrar yo? Perdonando, pero Dios no me exige que yo sienta el amor por esa persona. Tengo que sentir el respeto y que Dios lo bendiga. Punto. Con eso me puedo confesar. A veces mucha gente tiene escrúpulo en este tema. A veces hablan de rencores. El rencor es cuando la persona sigue teniéndole, le desea como el mal, sigue diciéndole el mal a la persona, no la puede ver y se deja llevar por eso. Sentir el dolor no es rencor, porque el dolor está. Hay que tratar de no dejarme llevar y no volver otra vez a todo esto con la cabeza, ¿sí? Porque a veces hay gente que tiene miedo y no se quiere confesar. Sí. Padre, retomando un poco el tema de la inteligencia en este tema. Sí. Podríamos advertir que si la inteligencia me dice que estoy sintiendo, si la inteligencia me está diciendo, es que mis sentimientos están enfocados en el rencor, pero yo tengo que hacer como la lucha a no consentir ese sentimiento, eso sería como el trabajo que hay que hacer. Claro, porque el corazón está sintiendo otra cosa, ¿no? ¿Qué siente? Y como el desprecio, la enemistad, hay que rechazar eso. Advertir el consentimiento, contra eso. Claro, batallar contra ese deseo de justamente escupirle la cara, por ejemplo, no hay que hacer eso. Entonces, mostrar altura. La altura de un católico es bellísima. ¿Cuál es la altura? La rectitud, la nobleza. Entonces, mostrar altura. Bueno, y así es un poco con todo, ¿no? Sí. Me toca ese problemita. Si la persona, bueno, no la perdona, uno hace todo lo que Dios manda, pero entonces vuelve la segunda vez, y uno sí, pues olvídate, y vuelve y otra vez viene y se saca una chispa, y vuelve, y así, muchos años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se arregla ese problema? Con tolerancia. No, bueno, si la gente, bueno, ahora si la persona, es un tema delicado, estamos viviendo en una sociedad muy egoísta, ¿no? Un mundo muy egoísta y que piensan, sí, pasa mucho esto, ¿no? Pero si la persona pide disculpas, es distinto, ¿no? Pero si no pide disculpas, yo no tengo obligación de estar poniéndole la alfombra roja, ¿no? Quisiera saber qué hace un católico con altura con una... Nada, si se la encuentra, hola, ¿qué tal? Si no se la encuentra, no le dice ni hola ni qué tal. No hace falta ir a tocar el timbre. Pero si usted la tiene al lado, no puede... Si usted la tiene al lado, no puede dejar de ser correcto. No es católico, obviamente. No es eso. Entonces... Si vamos a almorzar y no dicen... A veces es bueno, ojo, a veces es bueno decir a la gente, tú me debes una disculpa. A veces es bueno, estoy hablando en general, cuidado con todo esto, que tomar cada caso en particular. A veces uno puede exigir que le devuelvan la fama quitada. Puede exigir. Si alguien habló mal de uno y es algo grave, uno puede decirle a la otra persona, mira, hasta que tú no te corrijas, te retractes públicamente de lo que has dicho de mí, yo no te hablo. Yo ya te perdoné. Bueno, que Dios la juzgue, no hace falta volverle a hablar. Pero sí, no guardar odio en el corazón, eso es lo que Dios quiere. Desearle el bien. A veces hay personas que realmente no podemos hablarle porque no hay forma, no hay puertas que abran, y es mejor. O a veces uno mismo se conoce y sabe que si habla, lo come, entonces mejor no le hablemos. Bueno, a ver, pobre. Sí.
Objetivo. Concreto. Pero coincide entonces si yo, a pesar de cometer un pecado, Sí. es objetivo, porque es la alegría, la ecología, pero yo en mi inteligencia no lo consigo pecado. Claro, bueno, lo que decía. No, es algo objetivo, no es subjetivo el pecado, es algo objetivo, es algo concreto. Esto es pecado. Para mí no, la gente dice, hoy día la gente dice eso, para mí no lo siento o no lo veo pecado. Bueno, para ti, porque tienes tu inteligencia equivocada, pero objetivamente es un pecado, es un acto malo, entonces está aborrecido por Dios. Yo no lo siento, bueno, pero sé que está mal porque Dios está enojado. Yo me arrodillo y por amor a Dios obligo a mi voluntad a decir sí. A mi inteligencia le digo sí. Mi inteligencia va a decir sí, esto está mal, aunque yo no lo sienta. Por eso se dice que no es necesario la sensibilidad. ¿Sabes? Pero y hay una graduación. Sí. Digamos que en la gravedad del pecado, si yo tengo conciencia en el momento de la comisión del pecado, ¿tengo pecado? En el momento de cometerlo, claro que sí. A veces se pueden cometer pecados mortales y la gente no sabe que es pecado mortal. Entonces, ¿qué se dice? Se llama pecados mortales materiales. Es decir, no, formalmente yo, si lo conocía, si yo lo sabía, tal vez no lo hacía. Entonces, Dios no es un pecado mortal propiamente dicho. Es decir, mi alma no está sucia. A ver, hay un pecado que tengo que confesar, pero no me voy a condenar por eso porque yo no sabía que era pecado. Hay mucha gente que dice, yo tal o cual cosa no sabía que era pecado. Entonces el tema es voluntario. Voluntario. Yo sé que está mal y lo hago. ¿Sí? Yo no sabía que estaba mal pero está el título de la pena, igual que sé yo, cuando uno hace una infracción de tránsito, mucha gente a veces no sabe algunas cosas, son mínimas, minuciosas. Y lo para el policía, por ejemplo. Dice, usted no sabía que esto... Uy, discúlpeme, realmente, sinceramente, yo no sabía. El parte... ¿Dice parte acá? No sé si parte. El parte está, pero yo realmente no sabía que era... Bueno, lo mismo pasaría con el alma. El parte, el ticket de pecado mortal lo saqué, pero yo no sabía. Entonces, bueno, y ahora que lo sé, no lo voy a cometer. Y la deuda será mínima, menos, sí. ¿Perdón? Hay una ignorancia, pecados de ignorancia. No, el ignorantemente se condena es porque no quiere aprender su doctrina. No, su doctrina. No, se condena porque realmente tiene una ignorancia, es una ignorancia culposa. No que no sea culposa. Hoy en día está todo tan relajado, tristemente también está en relación que los pastores, sacerdotes, que son los pastores, realmente no predican y no enseñan lo que deben enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Si los mismos pastores no enseñan, las ovejas tampoco, menos van a saber. Entonces hay toda una relación de males, podemos decir, que pobres almas, Dios es misericordioso también, no es que va a tener en cuenta las almas, también la ignorancia de las almas. Pero hay algo que no podemos dejar de vencer, que es la ignorancia. Tenemos que estudiar de nuestro catecismo. Hay un mínimo de preguntas y respuestas que lo supimos cuando no teníamos 10 años, ¿no? Entonces tenemos que saber que es una falta voluntaria contra la ley de Dios. Hay muchas cosas que ahora, incluso con el modernismo, con la tecnología, esta tecnología, este internet, provoca varios pecados también. Pérdidas de tiempo, sin pensar en lo más sucio, pero pérdidas de tiempo, o leer cosas que no hay que leer porque no son muy católicas y podemos ofender a Dios. Entonces a veces hay cosas que no sabemos, que la misma tecnología o la vida moderna está llevando a que haya cada vez más pecados. Entonces, la confesión tiene que ser... Sí, perdón, dijimos, propósito de enmienda tiene que ser firme.
universal, que se extienda a todos los pecados mortales. Y eficaz, es decir, que el penitente quiera, con voluntad seria y formal, emplear todos los medios necesarios para evitar los pecados futuros. ¿Sí? Y de aquí salió todo el tema del rencor y todo eso. La confesión tiene que ser también sencilla. Acá empezamos y lo que más me gusta, ya estamos terminando igual, Sencilla, humilde y pura. Pura con recta intención. O sea, únicamente para obtener la gracia de Dios mediante la absolución de los pecados. Sincera, no hay que ocultar pecados. Es decir, ocultar pecados es callar, ¿no? Callar no se puede callar pecados mortales porque es un sacrilegio, callar pecados mortales. Una cosa que uno se olvide, y otra cosa es que oculte. Pero digo, sincera quiere decir que no hay que achicar las cosas, mostrarnos realmente culpables. No hay que achicar las cosas, no hay que disimular, eso es ser falso. Por eso dice sincero. Tiene que ser una confesión frecuente. Hay gente que se confiesa, hablo en general, no estoy hablando de acá porque no tengo que hacer nada público, evidentemente, pero uno siempre sacerdote cuando habla de confesión habla en general. Frecuente, ¿no? Cada 6 meses, un año. Es bueno hacerlo cada 15, 30 días. Si estoy en pecado mortal, volar al confesionario, ¿no? Volar. Y si no está en pecado mortal. Si no está en pecado mortal, cada, 20 días, un mes. Cada uno se conoce, no hay que ser relajado tampoco. Frecuente, clara. ¿Hice esto o no lo hice? No, porque quizás sabe qué pasa que mi esposa, no hay que decir eso. No, sabe lo que pasa que el mal tiempo, hay un mal tiempo ahora en Bogotá, entonces, ¿pero qué tiene que ver el tiempo? Vamos a lo concreto, claro. ¿Hice esto o no lo hice? ¿Hice o no? Aparte, recuerden algo, hay una fila enorme de gente para esperar en la confesión, a fines prácticos, ¿no? No puedo hacer una charla de mi confesión. Y claro, esto o esto, blanco o negro. Si tengo duda, uno dice, padre, tengo duda, tranquilo. Pero no hay que hacer una narración de mi vida o de la vida del prójimo. Y discreto, ahí está la discreción. No hay que hablar del otro, sino de mí. Y después, con un lenguaje puro. Cuidado con ser grosero en la confesión. Si, sobre todo, cuando son pecados contra la pureza. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Si no sé confesarme tal o cual cosa, yo le puedo decir, el padre, ¿me puede ayudar a confesarme este tema? Vayan al grano. ¿Qué tema? De la pureza. ¿Sí? Al grano. El grano es, después por ejemplo, ¿qué pecados cometió? Y no, lo que pasa es que yo siempre voy a misa, ¿no? No, ¿qué pecados cometió? Ir a misa no es pecado, no ir a misa es. No, lo que pasa es que yo rezo a la mañana, rezo a la noche y también ayudo a los pobres. Y, no, por favor, ¿cuáles son sus pecados? Entonces ya pasaron 15 minutos con las obras completas de las virtudes heroicas de la persona. No, la confesión es, ¿qué son? Las faltas voluntarias contra la ley de Dios. Ir al grano. No es dirección espiritual la confesión. Uno puede pedir consejos, por supuesto. Pero no es dirección espiritual. Si alguien quiere hablar con un padre, estoy hablando en general, no estoy acusando a nadie, por favor. Pero es importante, es importante que sepamos, porque esto puede pasar. La confesión es decir el número. ¿Sí? Si yo quiero decir algo más porque tengo duda, pregunto. Pero si yo quiero pedir consejos que sean breves, si yo necesito hablar más, entonces pido una charla con el padre fuera de confesión en otro momento. ¿Sí? Y, cuidado, lo que el sacerdote escuchó es secreto de confesión. ¿Cómo se llama eso? Sigilo sacramental. Si el sacerdote no puede, fuera de confesión, no es correcto. No es pecado. Yo no puedo, fuera de confesión, decirle, fulanita,
¿se acuerda tal cosa? No, es pecado mortal. Y ojo, porque no pasa eso, porque sería terrible. Espero que no pase hoy en día. Pero al revés, cuidado, porque ponen al sacerdote en un aprieto. Pasa a veces mucho eso. Algún penitente le dice, fuera de confesión, al padre que está caminando: padre, porque usted me escuchó y vio que yo le dije que no le pongan en aprieto, porque el padre no escuchó nada, fue nuestro Señor. ¿Sí? ¿Se acuerda, padre, que usted me iba a dar? En todo caso, no públicamente. Si es frente a frente, supongamos, algo que sea un poco medio accidental, que no toque los pecados. Supongamos que el sacerdote diga: yo le podría aconsejar que lea tal libro. En la confesión, supongamos que le haya dicho eso al sacerdote. Si el penitente fuera de confesión le saca el tema, el sacerdote puede continuar el tema. ¿Sí? Pero continuar el tema fuera de confesión, pero sin personas presentes, ¿no? Porque la persona le abrió el permiso de hablar de ese tema, pero no de pecados. Cuidado. En todo caso, el penitente tiene que volver a sacar el tema, ¿sí?, al sacerdote fuera de confesión. Padre, me cuesta la mentira. Entonces el sacerdote no puede estar diciendo: bueno, como a usted le costaba la mentira. No puede decir eso. No. Entonces la persona tiene que decirlo otra vez fuera de confesión. Entonces a veces hay problemas familiares, cuestiones, por eso es importante no hablarlas en la confesión. Bueno, a veces uno puede por encima decir: tengo problemas con mi familia, bla, bla, pero ahondar los problemas fuera de confesión, porque comprometen el sigilo sacramental, ¿sí? Y después todas esas cosas se hablan fuera de confesión. Es muy importante, por favor, íntegra, voluntaria, con rubor, secreta, humilde, sencilla, pura, sincera, frecuente, clara y discreta. Eso es todas las cualidades de la confesión: dolorosa, pronta, breve. La brevedad es importante, además por la caridad de la gente que está esperando y también del cansancio sumo del sacerdote, porque no es una sola persona. A veces hay prioratos que tienen 200 personas, 300 personas, ustedes son como 300, 350 a veces. Imagínense, tenemos que escuchar, no digo 350, pero a veces fácilmente 100 personas. Entonces, es mucho. Entonces, hay que hablar lo que hay que hablar. Es importante. No tengan temor. ¿Sí? El sacerdote está para gastarse por ustedes. Pero cuidado de abusar de eso. Entonces hay una conversación eterna, ¿no?, que tristemente el sacerdote tiene que cortar. Decir: bueno, pero ¿cuáles son sus pecados? ¿No? Y no: padre, no encuentro pecado. A veces pasa eso. Otro tema, que ya vamos terminando. No encuentro pecado. Bueno, entonces, ¿me puede ayudar? No hay que arrodillarse y decir: padre, no tengo pecado, porque eso es falta de humildad. Uno puede decir: no encuentro, padre, pecado, materia. Pero tampoco podemos decir: no tengo nada. Claro, el inmaculado concepto, la inmaculada concepción. No, algo debe haber. Ahora, ¿qué pasa si no encuentro? Porque a veces puede pasar. No encuentro. Hace 7 días que me confesé, supongamos, no encuentro. Bueno, el sacerdote pregunta: pero si no encuentro, ¿cómo hago para recibir la absolución? ¿Sobre qué recibo la absolución? Habíamos dicho sobre qué. Sobre pecados, sobre todo pecados mortales. Si no hay pecados mortales, veniales. Si no encuentro nada, el sacerdote no puede absolver. Sería sacrilegio para el sacerdote absolver sobre el aire. Por eso es importante que la persona tenga uso de razón. No podemos, cuidado con los niños. No manden a sus niños de 4 años a confesarse. Tienen que saber que el niño tenga conciencia, porque el niño puede ser sacrilegio y el sacerdote también. Porque puede profanar el sacramento. Hay que acusarse con todas estas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no encuentro? Digo algún pecado de la vida pasada. Cualquiera. Muchas veces el sacerdote tiene que decir: bueno, a ver, no sabe, dígame un pecado. Y claro, no es necesario acordarse concretamente qué pecado. Puedo decir: mentí, pero hay gente que piensa, está acordándose: ¿qué mentira? No. Mentí. ¿Mentió alguna vez en su vida?
En 65 años nunca mintió. Excelente. ¿Alguna vez? Pero qué piadosas. Bueno, no existe la mentira piadosa, ¿eh? Son pecados veniales. Piadosas. No le llaman piadosas, pecados veniales, ¿no? Eso que es piadoso se puede absolver, pero se puede absolver si están arrepentidos. Porque si uno lo confiesa como diciendo, es piadoso, ¿qué quiere decir? ¿Qué da a entender eso? Es piadoso, como diciendo, hagámoslo. No. Entonces, no. Para poder confesar al amor. Claro, a veces pasa el bien del otro, no sé quién dijo, a veces el bien del otro, pero por el bien del otro, pero el bien del otro y el mal mío. Porque realmente quien mancho es mi alma y a Dios, ¿cierto? Las pequeñas faltas, ¿no? Pero entonces, repito, algún pecado de la vida pasada. Y yo vuelvo a recibir la absolución y como dije, miren lo que pasa. Gano gracias importantísimas. ¿Cuál es la gracia del sacramento que no la dijimos? Del sacramento. Cada sacramento tiene una gracia particular. La gracia de la confesión se llama reparadora. Repara el amor que yo rompí y me ayuda a mí, me fortalece para no volver a caer. ¿Sí? Reparadora. Entonces yo vuelvo a recibir la absolución para un pecado ya absuelto, se me acorta la pena y gano la gracia reparadora. ¿Sí? Cumplir la penitencia. Ojo, esto es importantísimo. Cumplir la penitencia. Decir todos los pecados del sacerdote y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta, dice el catecismo. La penitencia hay que cumplirla sí o sí. Si yo veo que no puedo cumplir la penitencia, la escucho. Usted va a rezar tal penitencia. Los modernistas no están dando penitencia ahora, ¿eh? Qué triste, ¿eh? Muchos modernistas no están dando penitencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Dios me perdona, pero el purgatorio, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga el purgatorio? Oh padre, oh sacerdotes que no dan penitencia, van a tener que pagar ellos también la penitencia, ¿eh? ¿Quién paga la penitencia? Porque yo, como les expliqué al principio, rompí, tengo que restituir el vaso, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, tengo que rezar algo. Y no me la puedo imponer yo, me la tiene que imponer el sacerdote. Me olvidé la penitencia y yo recé 5 rosarios. No sirve. No sirve. Si yo me olvidé la penitencia, tengo que ir al sacerdote que me dio la penitencia y decirle, padre, me olvidé de su penitencia. ¿Usted se acuerda? Menos se va a acordar de eso. Pero si yo no está el sacerdote ese, tengo que decirle al otro sacerdote, padre, me olvidé la penitencia. Entonces el sacerdote, ¿qué va a hacer? Va a escarbar y va a decir, ¿y qué confesó? Sobre todo para saber si confesó algo grave, para darle una penitencia parecida, proporcional, acorde a lo que se olvidó. Bueno, ¿qué pasa que si yo no rezo la penitencia? Me queda el purgatorio largo. Entonces, no solo eso, si yo no recé una penitencia que me la habían puesto para pagar pecados graves, penitencia grave, peco mortalmente por no cumplir la penitencia. Si yo no cumplo la penitencia por algunos pecados veniales que confesé, peco venialmente. Pero siempre es un pecado no cumplir la penitencia, o mortal o venial. ¿Sí? ¿Entendieron? Mortal cuando es algo grave, venial cuando es algo leve. Y no la puedo reemplazar. ¿Sí? Y no la puedo acumular. Tengo que hacerla pronto. Ustedes salen del confesionario y ustedes tienen que ver a nuestro Señor en el sagrario. Tengo una deuda. Perdona nuestras deudas. Tengo una deuda. Entonces, ¿cómo voy a tener la frescura de irme así nomás? Me voy a dormir, pasan 15 días, todavía no la cumplí. Pero no. Si yo ofendí a alguien, no estoy arrepentido. Es parte también del arrepentimiento, cumplir rápidamente la penitencia. Sí. Yo tengo una pregunta, padre. Si una persona tiene guía espiritual y esa persona se confiesa con otro sacerdote y el sacerdote le pone una penitencia muy larga, muy extensa, y... Bueno, ahí iba a decir, usted me abrió un paréntesis que yo quería decir y me olvidé, perdón, y ahora se continúa justamente. Si yo veo que la penitencia no la voy a poder cumplir porque es tremendamente pesada o no la encuentro, rece las letanías de San Agapito, ¿qué sé yo? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Padre, no me podría cambiar la penitencia porque no tengo, no sé. Supongamos, o no soy capaz
hablando en serio, no soy capaz de cumplirla. Con sinceridad, el sacerdote debe cambiar. Pero sería el mismo sacerdote que dio Sí. Hay que tratar de buscar al mismo sacerdote, sí. Si el sacerdote no se acuerda, bueno, el sacerdote hará lo que yo le digo, buscar un poco qué pecados cometió usted para reemplazarlo. Y si la persona, si el padre que es en vida espiritual fue el que le cambió la penitencia porque era muy grande, entonces le puso otra más suave. Si le puso otra, le tiene, a ver, el guía espiritual puede cambiarle la penitencia si usted no tuvo oportunidad de buscar al sacerdote que le impuso la penitencia primera, la penitencia que estamos hablando en cuestión. No puede el sacerdote cambiar porque no le gustó al guía espiritual la penitencia que le dio el otro, ¿no? A veces hay modernistas, digo en general, ¿no? Modernistas que dan lecturas, es un horror eso. Lean tal cosa, a veces la gente no lee nada. Y a veces lea un capítulo de mató no sé cuántas personas, lea un capítulo del Evangelio, no, hay que hacer algo más, ¿no? Entonces el sacerdote puede cambiar esas penitencias, clases de penitencia que son a veces hasta ridículas, ¿no? O que me di cuenta que no la puedo hacer. El sacerdote, otro sacerdote puede cambiarla. Pero si usted tiene la posibilidad de ir al sacerdote que le dio la penitencia, tiene la posibilidad fácil de ir, no puede cambiarla con otro, tiene que ser el mismo. ¿Me entiende? Si tiene la posibilidad. Claro. Se confiesa y, por ejemplo, se confiesa para en 3 meses o 4 meses y el padre le dice que se hizo la penitencia y esa persona no se acuerda. Bueno, ya el hecho de no acordarse está mal. Porque quiere decir que hay una irresponsabilidad de la persona. ¿Cómo no se va a acordar? Es muy factible que sea un pecado grave si cometió pecados mortales, ¿no? Que sea un pecado mortal. Por eso hay que tener cuidado. La penitencia es importante, no hay que dejarla. Entonces iba a decir, si yo no la puedo hacer en la iglesia, la penitencia, ahora no puedo hacer la penitencia inmediatamente, la hago en mi casa o al otro día. Lo ideal sería hacerla el mismo día, ¿sí? No deja pasar. A veces puede ser que la penitencia dure, bueno, una penitencia de una semana, un mes, bueno, en el mes es distinto, pero tengo que comenzar ya, ¿sí? Eso es muy importante, sí. Cuando uno recibe del sacerdote una penitencia, que uno sabe a conciencia que no es proporcional al pecado, ¿debo volver? No, ahí mismo tiene que decirle, padre, no me podrá cambiar la penitencia porque... Ahora, a ver, si usted no la puede hacer, si usted ve que no la puede hacer porque es desproporcionada, le dice. Ahora, si usted ve que la puede hacer, aunque sea desproporcionada, la hace por humillación, por humildad. Porque si no, vuelva al padre, porque si no le va a dar nada. Que la penitencia es menor. Ah, ahí es el problema. Ese es el problema que digo yo. Muchos modernistas tienen eso. O no le dan los modernistas muchos modernistas o no dan la penitencia o dan algo simbólico. Recen 3 Ave María y hay un adulterio. ¿Cómo hacer eso? Y bueno, ahí está, lo mismo. El purgatorio va a ser medio largo, ¿no? Por eso hay que hacer penitencia. Y yo me confesaría con un sacerdote tradicional o alguien que entienda bien de la confesión. Sí, volvería a confesarme. Hay sacerdotes, volviendo al tema del modernismo, sacerdotes que tuve la oportunidad de confesar un pecado y que el sacerdote te diga, eso no es pecado. Sí, eso es típico también. Bueno, mire, lo que hay que hacer ahí, bueno, cada uno es... Me levanto y me voy. Listo. Porque el hombre pobre no entiende nada. O no estuvo bien formado. Su moral, la teología moral no está formada. ¿Y qué pasa de eso? O pase, es un cafecito. No sé, acá no he visto, pero parece un café, falta el tintico. Es la sala y están hablando, nadie se arrodilla. Es porque es la sala, ¿cómo le llaman? La sala de la reconciliación. Porque reconciliarse, todo el peso del pecado ha sido disminuido. Eso es luterano. Dios ya me salvó. Un poquito lo que explicó el Padre. Ya está, Cristo murió por mí, ya me salvó. Listo, hay que pensar en la gloria, en la resurrección, en la alegría. Él cargó con mis pecados. Yo ya está. Por ejemplo, alguien me contó pues en esa modelo que se había ido a confesar
y el padre le dijo que ese pecado que había cometido, le dijo, ¿qué signo eres? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Mi signo es cristiano. La persona se confesó. El signo del zodiaco. Ah, ¿qué signo eres? Ella se confesó con el padre y el padre le dijo, pero ¿qué signo eres? Entonces ella le dijo, vamos, por eso es que tienes Ah, bueno, era astrólogo. No, como se dice en los... Era brujo. No, ¿cómo se dice? Astrólogo, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué pasa por lo último? Sí, dime. Sí. Una duda con el anterior punto, que era el arrepentimiento, y es que, por ejemplo, en el ejemplo que usted puso sobre las mentiras, normalmente pues uno dice todo tipo de mentiras, muchas veces uno en el fondo sabe que de todas maneras va a tener que volver a mentir, sea una mentira piadosa o sea una mentira un poco más grave. Mi pregunta es, en ese caso en el que yo ya estoy, digamos, predispuesto, o que yo ya sé de antemano que voy a tener que volver a mentir, significa que no tengo un verdadero arrepentimiento. No, a ver, bueno, por eso. Tenemos que estar arrepentidos y tener el firme propósito de no volverlo a hacer. Si yo, por ejemplo, hago un ejemplo, si yo me confieso pecados veniales nada más, porque también puedo cometer un sacrilegio confesando pecados veniales. ¿Y cuál es el sacrilegio? Que no estoy arrepentido. Que no estoy arrepentido, claro. Por ejemplo, voy y me confieso mentí, nada más que mentí. Es un pecado venial. Pequeñas mentiras, ¿no? Pero yo tengo, como tú dices, la disposición de que si mañana la primera oportunidad voy a mentir. ¿Qué pasó? Que yo no quiero corregirme. Entonces estoy cometiendo un sacrilegio, no estoy arrepentido de la mentira. No sé qué va a pasar mañana, pero yo tengo que saber, y la inteligencia mía me tiene que decir, está mal, y voy a hacer todo lo posible para no hacerlo de nuevo. No sé qué puede pasar en la primera oportunidad mía, muchas gracias, en la primera oportunidad, pero digo, hoy, ¿qué sentimiento tengo? ¿Qué es lo que me lleva a arrodillarme y decir que pequé de mentira? Que está mal y estoy arrepentido. Si eso me lleva a esos sentimientos, está bien. Pero si yo sé que lo estoy diciendo y estoy convencido de que no quiero dejar de mentir, está mal. No estoy arrepentido. De la mentira al menos no estoy arrepentido. Y tengo que suscitar en mí, excitar en mi alma, sentimientos de arrepentimiento, el propósito de no volver a mentir para poder confesarme. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé, no importa. No hay que pensar, yo no sé qué voy a hacer mañana, eso no. Sino decir, bueno, está mal. No es cuando uno se ha involucrado en una mentira. La confesión es una mentira. Si uno se ha involucrado en una mentira. Claro, y además la confesión, claro, porque en realidad es porque es un sacrilegio, porque la confesión misma es una mentira. Si uno se ha involucrado en una mentira que sabe que más adelante le toca seguirla sosteniendo. Y no, hay que de alguna forma hacer todo lo posible para repararlo. Sí. Me falta... ¿Cómo bien alto? Bueno, escucho, perdón. Si uno descubre que se confesó mal alguna vez, es bueno hacer una buena confesión general otra vez. Para confesarme tengo que romper con la ocasión de pecado. ¿Sí? No tiene que existir la ocasión de pecado. ¿Verdad? Es muy importante eso saberlo. Por ejemplo, la ocasión de pecado. A ver, vamos a buscar un ejemplo que no sea... Claro. ¿Cómo dices? La unión libre.
Yo no puedo confesarme si estoy con unión libre. No me puedo confesar si yo estoy viviendo en adulterio. Tengo que cortar con esa situación y luego confesar. Tengo material robado en mi casa. Y yo acepto tener material robado. No me puedo confesar hasta que yo me deshaga de ese material robado. El pichicho. Entonces, ¿me entienden? No puedo... droga. Si yo me estoy confesando de eso, no puedo seguir teniendo droga en casa. Porque tengo que cortar con todo pecado. No puedo seguir teniendo la mancha del pecado. El pecado en casa, podríamos decir. No sé cómo... ¿Me entienden? Tengo que sacar todo eso para luego poder confesarme. ¿Sí? Si yo pequé mortalmente, perdí todas las gracias recibidas en la vida. Todas las gracias y todos los méritos por un solo pecado mortal. Todas las gracias y todos los méritos que recibí. Todas. ¿Y cómo se recupera esas gracias? Se recupera volviéndome a confesar y recibiendo la gracia santificante, pero voy a recibir más o menos gracias que perdí según mi disposición, según mi dolor, según mi disposición. Entonces, puedo recibir más o menos según mi dolor. Una historia muy bella, chiquitita, cortita. La mujer pecadora, los padres del desierto. Un sacerdote llegó a una mujer que estaba arrepentida, muy pecadora, para ver lo grande de lo que es el amor a Dios o el arrepentimiento, ¿no? Y esta mujer iba a empezar como una especie de retiro de penitencia por sus pecados. Ya estaba totalmente arrepentida, con un gran dolor. Entonces el sacerdote le iba a ayudar. El sacerdote se fue a dormir lejos, la mujer lejos, puso la cabeza sobre una piedra, la mujer, y el sacerdote se despertó en la madrugada y vio que del cuerpo de la mujer esta subía una paloma. Era tal el dolor que tenía por los pecados que murió de dolor y de amor a Dios. Y subió directo al cielo. Eso lo dicen los padres del desierto en una hermosa historia de los pecadores arrepentidos. Es decir, cuan más grande es mi dolor y mi arrepentimiento, más voy a recibir incluso más gracias de las que perdí. Más. Y mis virtudes van a ser más brillosas, más brillantes, más grandes. Ahora, si es mediocre mi dolor o mi arrepentimiento, las gracias que recupero son menores. ¿Alguien levantó la mano? Sí. 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 Escrúpulo. El escrúpulo es dudar de todo. Dudar. Padre, también está el tema de la duda, ¿no? El martirio de la duda, pobre, para el alma, ¿no? ¿Qué es el escrúpulo? Es un hilo que tiene el pajarito en la pata. El pajarito quiere volar y el hilo no le impide. ¡Pum! Vuelve a caer. El alma es eso. El alma quiere volar y el hilo de la duda, de la desconfianza, hace que no pueda volar, no pueda tener paz. Dios es el Dios de la paz para el alma, para las cosas espirituales. Todo lo que nos genera duda, tormento, digamos, si soy una persona que fui recta, es decir, noble, sincera en la confesión, si viene todo eso es del demonio y de mi naturaleza también un poco, ¿no? La duda es dudar. Sí, padre, creo que lo hice, no lo hice, pero creo que finalmente lo hice, pero en realidad me parece que no lo hice. Entonces el pobre padre ya está sudando en la confesión del otro lado. Menos mal que a veces hay una cortina, ¿no? El padre ya tiene los ojos así. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya pecado mortal, es importante examinarse antes de entrar al confesionario. Es muy importante. Examen de conciencia, dolor de los pecados, ¿sí? Propósito de enmienda, confesarlos todos los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Examen de conciencia. Ver, para que sea pecado mortal, tres cosas. Materia grave, que la cosa que estamos hablando del tema es algo grave. Matar a una persona es grave. Ya no hay parvedad de materia, es decir, no se puede disminuir,
porque el matar es grave. Materia grave. Plena advertencia. Advierto, me doy cuenta que esto es malo. Pleno consentimiento. Consentimiento. Consintió. ¿Cómo? Dice la gente, algunas personas pueden decir, ¿cómo? Tienen que entender el lenguaje católico. Consentir es aceptar, decir sí, que la voluntad dice sí. Palabra consentir. Entonces, materia grave, plena advertencia, consentimiento. Si falta alguno de estos tres, no es pecado mortal. ¿Sí? Entonces es muy importante para la duda. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo esto ocurre, hay que decirlo, en cuestión de pureza. El demonio a veces molesta mucho. Entonces hay que entender bien si fue una distracción de mi mente, pues no somos ángeles. Una distracción de mi mente que de pronto vio, por ejemplo, no solo la impureza, algo, una bronca, un odio grande, ¿no es cierto? Viene el pensamiento del odio. Yo me doy cuenta que es algo malo, bueno, lo rechazo, pero vuelve otra vez. Y es pesado porque vuelve. Y de pronto me volé. Yo cuando uno se distrae, se voló. Y está pensando y se está haciendo la telenovela en la cabeza, ¿no? Si me contesta tal cosa, lo mato. Entonces, y de pronto dice, uy, ¿qué dije? Ah, ¿qué pasó ahí? Uy, ¿qué dije? Bajó. Se dio cuenta. No es pecado mortal, pero bueno. No es pecado mortal, pero hay que confesarse que le tiene bronca, ¿no? al prójimo. Pero es importante saber eso. ¿Alguien? Yo voy a preguntar algo sobre la advertencia. Sí. Hay una advertencia que es la advertencia de saber que ese pecado que vamos a meter, esa acción es pecado grave. Claro. Y la otra advertencia es que hay un impulso y uno como que no advierte que está pecando. Bueno, por eso, si no advierte, usted mismo lo dijo. Si usted no advierte, no es pecado. Pero no se me escapó de pronto un insulto, pero parece se me escapó. Hay algo que no me di cuenta, se me escapó realmente. Bueno, un ataque de ira, me confieso, no hubo una intención absoluta, se me fue. Hay que tener cuidado. Usted se refiere a esa advertencia. Claro. O sea, la advertencia, si es materia grave. No, materia grave ya sé que hay gente que no sabe que es materia grave. Si no sabía, bueno, en fin, pero normalmente, ¿sí? La gracia, habíamos dicho, del sacramento de la penitencia, se llama reparadora o también sanativa, porque está sanando el alma, ¿sí? Le ayuda a no caer en nuevos pecados, ¿sí? Después está también algo muy parecido relacionado a la penitencia, cuando uno habla de esta persona que murió, que les dije yo en la historia, y voló su alma al cielo, ¿sí? Eso se llama contrición perfecta, dolor perfecto, un dolor absoluto y un desapego absoluto. Escuchen, desapego, odio absoluto, no solo el pecado mortal, sino el pecado venial. Contrición perfecta. ¿Y qué obtuvo esa persona? La indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Que Dios me perdonó plenamente toda mi deuda y voló al cielo. Entonces, las personas que realmente tienen un gran dolor de los pecados y mueren, a veces sin el auxilio del sacramento de la penitencia, nosotros no podemos ser jueces, es Dios el juez. Nuestros juicios son muy distintos a los de Dios. Entonces hay que confiar mucho en la misericordia de Dios. Dice Santo Tomás que las personas, o el caso de que una persona no llegó a tener el sacramento de la penitencia, pero tuvo un gran dolor, es muy factible que Dios le haya concedido la gracia de una contrición perfecta. Que es muy fácilmente, puede ser que Dios conceda muy fácilmente la contrición perfecta a la persona que no tiene la posibilidad pronta o la posibilidad de ahí de tener un sacerdote antes de morir. Si la persona, por supuesto, está arrepentido, ¿no? Arrepentido, pero ese arrepentimiento a lo que voy, que puede ser que Dios conceda un arrepentimiento total, universal, de todas sus faltas, no solo los graves, sino hasta lo venial, hasta lo pequeñito, ¿sí? Entonces, que vuele al cielo, no hay que especular con eso, ¿sí? Y eso también nos anima a nosotros cuando tenemos que ganar
tenemos posibilidad de ganar indulgencias plenarias. ¿Se acuerdan para el escapulario que yo les decía? El día del escapulario, la Virgen del Carmen, los días de los carmelitas, uno podía, si tiene impuesto el escapulario, ganar indulgencias plenarias. Pero para ganar indulgencias plenarias tenemos que tener odio, no solo al pecado mortal, sino al venial, a la mínima falta, al desapego absoluto. Si no, se ganará indulgencia parcial. Y parcial es una parte de la pena que yo tengo que pagar en el purgatorio. ¿Sí? Decía Santa Teresita Niño Jesús, nunca hay que dudar del amor de Dios, del perdón de Dios. Decía Santa Teresita, aunque tuviera todos los pecados que se pudieran cometer sobre mi conciencia, iría corriendo, arrepentida, corriendo a los brazos de Jesús, sabiendo cuánto ama Dios al pecador arrepentido. Iría corriendo. Entonces, el peor pecado es desconfiar. El pecado más grave es la desconfianza y abusar de la confianza de Dios, ¿cierto? También. Así que pidamos a la Reina del Cielo, a la llena de gracia, a la plena gracia, la gracia plena, que nos ayude a crecer también nosotros en santidad y que algún día podamos verlo a Él, a la Virgen y a todos los santos. Dios los bendiga. Muy bien. Nada. Hacemos una oración. El Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsurrextite, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ella advocata nostra, iros tuos, misericordes oculos, a nos converte. Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.